Mi nombre es Rigoberto Díaz Julián y estuve impartiendo el taller de Bitácora en el Arte Contemporáneo en el programa educativo de Acapulco, de Arte Contemporáneo de Acapulco. Y como parte de las actividades decidimos realizar pues esta plática, esta conversación con tres artistas distintos que han trabajado la bitácora ya desde hace bastante tiempo. Uno de los objetivos a ver, vamos a aceptar a Marcos. Uno de los objetivos del taller es que cada uno de los participantes, hay aproximadamente 11 personas que se inscribieron. Hola Marquitos, ¿qué ¿Qué tal? onda? ¿Qué onda? Ya Ahí. estoy por acá. Ok. Sí, muy bien. Pues ya justo les estoy contando a los demás un poco, digamos, el contexto de la plática. Y bueno, estas 11 personas que estuvieron o que están tomando el taller, un poco la idea del taller, que dura aproximadamente un mes, es que poco a poco, lejos, digamos, de que yo enseñe a cómo hacer una bitácora o que sea estas como cuestiones como más como verticales, poco a poco el taller se vaya convirtiendo en un club de bitácoras. Y es bien interesante, digamos que ahora un poco les comentaba a los chicos que están, a las chicas y a los chicos que están tomando el taller, que pues ahora en realidad, o sea, más bien desde el principio todos podíamos opinar, pero ahora como todos estamos llevando una bitácora, pues todos nos estamos enfrentando pues a este problema de tener una bitácora. Y en ese sentido, digamos, es bien interesante como ya no soy yo el único que puede preguntar, sino ya todos, al menos en el taller, o justo he visto ahorita que se han conectado varios amigos que también manejan bitácoras o llevan bitácoras, pues podemos preguntarles a estos tres artistas que van a estar el día de hoy transmitiendo y platicando las bitácoras con nosotros. Voy a presentarlos muy brevemente, justo tenemos igual el tiempo como bastante justo, queremos que sea una plática como bastante amena, pueden estar preguntando aquí en lo que Marco, Jessica e India van como contando sobre sus procesos. Yo voy a estar al tanto para ver las preguntas y irlas escribiendo y después irlas comentando con ellos. Debido a esta como al Instagram mismo solamente puede haber una conversación de dos, digamos, en ese sentido. Entonces o sea, básicamente son como 15 minutos cada uno de los artistas y empezaría Marcos, después Jessica y vamos a finalizar con India. Marco Velasco radica en Oaxaca, es egresado de la maestría en artes de la UNAM, dirige el espacio Pino Suárez y su última exposición se llamó Aquí no pasa nada y fue en la Galería Córdoba Lab. Eh, Jessica Sánchez, egresada de la maestría en producción artística de la UAM, radica en Tijuana. Aquí estoy, ¿no? Dice Jessica, radica en Tijuana y su última exposición individual se llamó Desvinculando el Entorno en la Galería 206 Arte Contemporáneo. Y India Johnson vive en Estados Unidos, realizó la maestría en artes en una especialidad en libro y se graduó con un libro basado en un libro que se llama Sonnets o Sonetos de Ulises Carrión. De ahí, digamos, retoma la pieza de Ulises Carrión para realizar el libro tesis con el que se gradúa de esta maestría. Bueno, voy a comenzar contigo, Marcos. Hice como una serie de preguntas, digamos, pero igual lo importante va a ser que los que se estén conectando puedan preguntar también. Igual, quisiera comenzar contigo, Marcos, a ver si nos puedes mostrar alguna de tus bitácoras las que tú decidas ahora y nos cuentes, contigo me interesa hablar sobre todo del tiempo de la bitácora, ¿no? O sea, ¿desde cuándo bitácora y cuánto tiempo dedicas a la bitácora o trabajas con la bitácora al día? Ok. em, pues gracias por la invitación, Rigo. Está bien bueno pues estos espacios para platicar y bueno, seguimos para que no se nos vaya el tiempo. Sí. Yo creo que como que la bitácora, como la tomo ahora, ha ido cambiando en mi entendimiento de cómo la Ujú. trabajaba. Recuerdo pues que siempre tenía cuadernos de dibujo, que era donde pues me sentaba a darle, ¿no? Nada más ahí hacer las caricaturas que veía o simplemente como para saber que ahí estaba mi libreta de dibujo. Y esa libreta de dibujo que a lo mejor, no sé, pues creo que siempre por ahí andaba alguna. Yo creo que ya como para la universidad empecé a organizarlas más, ¿no?
y era solamente como dibujo, cosas que me imaginaba. También ha ido evolucionando de la misma forma en cómo ha ido evolucionando mi manera de trabajar o mi manera de organizar mis pensamientos, de cómo abordo pues necesidades o preguntas cuestiones que yo solito me planteo. Entonces, em, pues sí ha ido cambiando. Antes, ¿Desde cuándo? Pero una fecha, digamos, ¿desde cuándo? ¿Desde la universidad sería yo entonces el que trabajas con la bitácora? sí, yo creo que más organizado sería como en la universidad. Como que ahí ya me empezaba a clavar como que me gustaba el papel, en tener ahí un formato, en darle su personalidad a la bitácora. Entonces, pues sí, yo creo desde la uni, que sería que más o menos en 2008. Ok, ya un rato, digamos, ¿no? O sea, Sí, trabajando. sí, ya un rato. Ujú, Y ahora pues ya se ha ido cambiando en este asunto. Por ejemplo, ahora es más disciplinado, ¿no? Ya, bueno, ahora ya es como más el gusto de sentarme a darle un rato, en saber que ahí puedo ponerme a hacer lo que, pues nada más, ¿no? Como preocupaciones, escribir si estás inspirado, si estás triste, ahí lo que sale o lo que estás observando, no sé. Ejem. sí, una de las cosas que platicábamos en el taller tenía que ver con el tiempo, con la constancia, digamos, ¿no? Qué tan constante y el ritmo con el que se trabaja la bitácora. Es decir, no es lo mismo, no sé, como ir a la bitácora cada una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Que diario. En tu caso, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese Mm, ritmo? Pues va variando. Hay veces que la dejo un buen de tiempo, que no la abro y a lo mejor pongo la fecha nada más y de repente Ujú. me doy cuenta que no va a haber nada y hay veces que hasta varias veces al día, ¿no? Si me levanto y tengo ganas de darle ahí un ratito, le doy, luego la dejo y quizás en el día no hice otra cosa y tengo ganas de regresar por la tarde, por la noche, entonces, pues sí, le vuelvo a dar por ratos. Y pues también hay días que nada. Sí, luego veo las fechas Ok. y pasa hasta casi 3 semanas y no hice nada. Ya, pues, me Ok. siento mal y le empiezo a meter. Ujú. O sea, no, digamos 3 semanas que no ingresas nada, pero llevas desde 2008, digamos, ¿no? Llevando el ritmo de tener las bitácoras. Sí, sí, más o menos. Oye, ¿tendrías ahí a la mano alguna de las bitácoras para que nos Sí, las sí, sí. mostraras? Bueno, ahora las últimas que van como de 3 años para acá, pues son así, ¿no? Ya me las voy armando como que con manta. Es este formato que es un formato más o menos media carta. Y bueno, esta es la nueva, que es un formato más apaisado y me da como, es el reto de trabajarla doble, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya es como más espacio, es un acercamiento diferente. Y esta es un poquito más chiquita. Entonces, estas son más o menos las que he estado trabajando de los últimos 3 años. Em, ¿qué íbamos a hablar? Sí, otra de las cosas que te quería preguntar y que igual tiene que ver con el taller, es que en el taller nos enfrentamos, digamos, a algo muy particular que tiene que ver con con las bitácoras específicamente, que es con la pregunta ¿quién las ve? O, por ejemplo, no sé, regularmente creo que está más hacia el lado del proceso como creativo privado del artista, por decirlo de alguna manera, es decir, como más en solitario, Ujú, y al hacer un taller de bitácoras de repente era extraño porque pues si bien lo compartíamos entre todos o más bien lo estamos compartiendo entre todos, la bitácora no siempre se piensa para que alguien más la vea, ¿no? Digamos que al principio a mí me parece que habla con uno mismo. ¿Cómo es en tu caso? ¿Quién mira las bitácoras? Sería la pregunta. mm, ¿O quién observa las bitácoras, ¿no? ¿Quién? pues yo creo que ahí depende de cada uno, ¿no? Si nos abrimos a Ujú, mostrarle, porque sabes que puede haber cosas ujú, personales, o simplemente cosas que pues tú quieres mantener solo para ti. Pero no, en mi caso creo que es parte y quizás yo también soy así, no sé, pero me gusta compartirlas en realidad, como que me gusta también esa retroalimentación de que alguien la vea y ver que yo sé que para mí unas páginas son como un viaje ahí en el tiempo, en lo que estaba pensando, en lo que me estaba pasando y de repente que alguien llegue y las vea y diga, pues aquí esto, o me empiece a preguntar, creo que ujú. como que vuelve a mover esas
fibras me nutre. Entonces yo, o sea, para mí, respeto mucho cuando alguien no me quiere mostrar su bitácora, y cuando me gustan, pues sí, cuando me lo permiten, pues sí me gusta mucho ver, y a mí me gusta compartirlas también. Ok, muy bien. Bueno, Igual como... Sí, sí. en eso, yo había escrito unas cosas aquí como para complementar. Sí, sí, a Por ver. ejemplo, había escrito que las bitácoras también puedo ver ahora, después de tiempo de trabajarlas, que son también reflejo de nuestro entorno y de las personas que nos rodean en determinados tiempos. Y dependiendo de esas personas, qué tan cercanas son a ti, son tan cercanas a tu bitácora. Entonces, vas a ver que por ahí hay esa influencia y eso me gusta. Entonces, creo que tiene que ver con esta pregunta de quién las ve, qué qué tan cercanas son las personas a esa bitácora, ¿no? No solamente tú. Ujú. Sí, ahora me acordaba o de algo que tú me habías platicado, que cuando dibujabas cuando hacías el retrato de alguien, no solo era tu tiempo, sino era el tiempo del otro, ¿no? También, entonces, un poco la bitácora es ese tiempo compartido, podría ser. Ujú, sí, sí, creo que tiene que ver Ujú, con lo mismo, con ujú, eso, con prestar atención a que también existe el tiempo de alguien más ahí que le va a ujú. dedicar o no sé. Sí, eso es bien interesante porque una de las cosas que hablábamos del taller era que las bitácoras, cuando ya, digamos, tienes un tiempo desarrollándolas, de repente te permite ver hacia tu propio pasado, ¿no? En ese sentido, digamos, tienen esta cualidad de que si bien el tiempo es relativo, digamos, la bitácora te ayuda a hacer esa lectura que de otra manera sería muy complicado. Ujú. O sea, digamos, ¿podrías platicarnos otro poquito más de eso? ¿Qué sucede cuando ves las bitácoras que ya hiciste? Pues me doy cuenta, por ejemplo, también había escrito sobre la fluidez que tengo yo como con mis pensamientos y con irlos respetando de cómo van saliendo. Ujú, Noto que en las de antes pues era bien tímido, incluso a lo mejor pensando que alguien lo iba a ver o si alguien lo encontraba. Y puedo ver que había frases que yo las puedo completar de otra manera mentalmente, pero en la libreta están de una manera más tímida. Entonces, y en las de ujú. ahora me doy cuenta que voy casi sobre eso. O sea, si tengo ganas de hacer algo, de poner algo, lo pongo y sigo y sigo y sigo. Y me gusta ver que quizás ya hay más fluidez como en ir aceptando, pues cómo vamos eh, entendiendo nuestros pensamientos. O, sí, o en lo que queremos poner, ¿no? Como dejarnos hacer lo que querramos y me ha ayudado mucho también poder revisar las bitácoras y ir ver cómo yo estaba en el 2013, 2014, cómo estoy ahora. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que hablábamos también en el taller tenía que ver con que en la bitácora a veces está lo que no está acabado, ¿no? Lo que no está terminado, como estas ideas digamos, no hay una cuestión, digamos, de lo no acabado, ¿no? Y del error también creo a veces hay, ¿no? O sea, como, siento que en la práctica artística a veces es como hay un afán ahí o una obsesión a veces con la pieza final y con la perfección de la pieza final, como que se entienden esas dos cosas, pero en la bitácora algo sucede que da cabida precisamente para eso que no está terminado, ¿no? Para eso que puede ser un error, para eso donde uno puede tener un mayor riesgo. No sé, eso me hacía pensar ahorita que hablabas con esto de esta relación con la bitácora, ¿no? Que es un espacio que permite equivocarte en ese sentido. Sí, eso. Y creo que eso es lo Ujú, más importante, como que luego sí nos clavamos mucho en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo va a quedar. No, no sé. Y creo que la bitácora debe de ser un espacio en el que no existe eso. Más bien tú vas y le das y ya, ¿no? Y si sale bien, está muy ujú. bien, es una experiencia ganada. Y si sale mal, está muy bien también, eso es una experiencia ganada. Sí, exacto. Y ahora quisiera que nos mostraras alguna otras páginas de la bitácora, Eh, mientras igual les damos chance a los que están conectados si quieren hacerte una pregunta. Mira, sí, 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 va. Esta página a mí me gusta mucho. Es como, había pasado tiempo viendo, hay unas torres que están aquí por mi casa y después di chance como al espacio que quedó aquí de la libreta de quedar en la otra hoja y para mí fue como,
Pues para mí fue como después ese hueco que quedó en en el complemento, entender todo lo que yo ya había estado pensando, o sea, como que tenía que pensar en lo que no había estado pensando antes, ¿no? Como espacios negativos, positivos, en dónde está el pensamiento, dónde no, como una búsqueda. Eh, Deja ver qué más. Bueno, esto es de la más viejita. Ir respetando, bueno, hablando de estos pensamientos que tenemos fugaces y que en la bitácora a mí me ayuda como a guardarlos, tenía la necesidad de como de construir algo en mi cocina, ¿no? Como para las esponjas y todo esto. Y la bitácora me permitió como, pues voy a diseñarlo ahí, ¿no? Y empecé a hacer ese diseño, ¿no? Como de esta manera, pensando en el dibujo, en el alambre, en cómo iba a quedar. Y van pasando los días y yo sigo haciendo anotaciones. Después, pues estando en la azotea, tengo todavía en la mente aquí la esponja. Necesito un espacio para esponja, 2 tipos de esponjas y una fibra. Y aparte lo que estoy viendo y recordando, por ejemplo, algo que leí en la mañana, ¿no? En el artículo. Y cómo eso en la libreta, como la abstracción de pensamientos se puede empezar a organizar y de repente van saliendo, como que se separan y logro entender bien qué es cada cosa. Ujú. Y eso de los inventos ha ido un poquito evolucionando y la libreta es la por ejemplo, este es uno súper reciente que es igual el secador el escurridor de los trastes. Ahí empiezo como a ver qué voy a pensar con esto y ya, ¿no? No sé, eso me gusta mucho porque empieza en una cosa y de repente cambia y me lleva a otro pensamiento. Ujú. Mm, Mira, esta también. Sí, ¿No? Como que empezó con esta pegada para yo recordar cuál fue mi proceso en cierto trabajo y después se aparece esta otra imagen, ¿no? De mi hermano nadando con un sobrinito ahí con el chaleco y pues ahí empieza a haber una conexión bien interesante que no podría yo dar el espacio si no es en la bitácora a veces. ujú. Y ahorita, por ejemplo, que veía los objetos y los dibujos que están en tu bitácora que tienen que ver con la vida cotidiana, digamos, lo relacionaba también con la parte de tu obra, o sea, esta parte de las sillas también, o esta parte como de observar estas estructuras que están en la vía pública. Se me hace bien interesante cómo parte de tu proceso es estar observando lo cotidiano, ¿no? Y la misma bitácora se vuelve una cosa de también es algo que platicábamos en el taller, cuál es la relación entre la bitácora y el diario, ¿no? Por ejemplo, pero en tu caso, digamos, se me hace bien particular cómo lo cotidiano cobra una importancia bien fuerte ahí. Sí, y se conecta. Era lo que, por eso Ujú, mencionábamos esto de que regresa lo que te rodea, pues entra ahí, pero también sale, ¿no? O a lo mejor todo lo que ujú, tú estamos poniendo atención entra a la libreta a través de ti y después sale, ujú, pues ya todo bien carburado ahí. ujú, Em, Esta otra, por ejemplo, ¿no? Pruebas de grabado ujú. del taller, me las guardo y dejándolas aquí es como es poder regresar ahí y volver a entender todo lo que estaba haciendo, incluso hasta más, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pues bueno, Marco, y digamos para cerrar, me gustaría hacer el comercial del libro. También no sé si, Así. no sé qué tan adecuado sea, pero justo desde la editorial donde trabajo como editor, estamos haciendo un libro con Marco, precisamente de las bitácoras y que tiene que ver con la relectura y la reescritura de todas esas bitácoras, ¿no? Sí, Entonces, sí. digamos que pues, próximamente va a salir el libro y va a ser, yo creo, un buen chance también para platicar más a fondo sobre tus procesos. Chido. No, pues a todo dar. Aquí sigo yo viendo a los demás, a las demás. Sí, 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 muy bien, pues vamos con Jessica. A ver, vamos a ver, ya estaba Órale, pues Jessica por nos aquí. vemos. Pues Adiós. muchas gracias, Marquitos. Bueno, Sí, seguimos en la ahí plática. sal. Seguimos aquí en la plática. Bye.
A ver, voy a invitar ahora a Jessica, que es la siguiente, y igual pueden ir preguntando mientras están en la plática para que yo vaya anotando las preguntas y como esto es rápido, digamos, para no. Hola, Jess. Me voy a poner roja. ¿Cómo ¿Por qué? estás? Porque Muy siempre bien, me Jess. pongo Aquí nerviosa. contento. Eh, no, para nada, para nada. Oye, Jess, tengo unas, bueno, ¿tienes tu bitácora contigo? La gigante. Ay, La aquí está. gigante, sí. Muy bien. Bueno, Y las lo pequeñas. primero Ah, que quería preguntar, ayer estaba haciendo justo como el guión de las preguntas, más o menos, y bueno, estaba yo conozco más o menos bien la obra de ustedes tres. Ahí te saluda sí, ya lo saludé. Hernán, Hola. Hola este, a todos. este, bueno, estaba haciendo las preguntas y no quería obviar ciertas cosas, ¿no? Digamos, como ya conozco el proceso, pero quería hacer las preguntas un poco más desde cero. Y esta bitácora que tú nos muestras ahora hasta donde yo entiendo, es del proyecto que se llama Desvinculando el Entorno. ¿Eso, estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ok, Eh, ajá, la pregunta, digamos, con la que quería iniciar es que ¿siempre has llevado una bitácora o, digamos, desde años atrás en tu práctica o es precisamente con este proyecto que empezaste a llevar la bitácora? Siempre he llevado bitácora. Bueno, desde que de alguna manera considero que realizo mi trabajo profesional, he llevado una bitácora. Ujú, De hecho, tengo ya una cajita con cuadernos, ujú. hojas. En algunos casos no tengo cuaderno, pero tengo una bolsita para cada proyecto, mini proyecto que hice en el pasado, ¿no? Ok. Entonces, en realidad siempre la he tenido porque son mis primeras anotaciones de ideas y no necesariamente aparecen las ideas cuando estoy frente a no sé, a los materiales, a un bastidor o a un papel, ¿no? Las ideas surgen mucho antes y pues es el lugar ideal. Escribir es como cuando piensas en una frase, así piensas en una idea abstracta o, o gráfica, ¿no? Entonces siempre he llevado una bitácora. Cuando llegué a la maestría, de hecho yo ya llevaba una bitácora. Yo tenía una Ujú. bitácora y simplemente la seguía alimentando. Lo que sí sucedió con la bitácora que tú mencionas es que tuve que hacer un corte de lo que venía haciendo antes de comenzar a cursar la maestría. Hice un corte para justamente hacer este tipo de libro de artista que finalmente nutrí con todo el proceso que llevé para hacer las piezas del proyecto. Ok, muy bien. ¿Podrías mostrarnos algunas hojas de la bitácora, Jess, y contarnos ahí, digamos, lo que a ti te parezca relevante? Sí, mira, antes de eso voy a hacer un breve y voy Ok, a comentar que yo tengo todos estos pequeños cuadernitos. Son parte de mi proceso de anotaciones porque de hecho en ellos primero anoto ideas al aire, así, ideas de composiciones, frases, X, y después que tengo un bagaje de referencias fotográficas, las imprimo y así voy construyendo ya más formalmente las ideas de cada pieza. Y bueno, para este proyecto que inició en la maestría, que es un proyecto de pintura, sí es mucho más visual toda la bitácora, o sea, es solo fotografía, color, entonces es como ya como construcciones muy claras de composiciones y al final también termino haciendo composiciones en las páginas de la bitácora. Y voy a mostrar, voy a mover esto de acá porque como es muy pesada, vamos a ok. ver, giro. Bueno, aquí está. Y bueno, tú ya la has visto muchas veces, pero vamos a pasar páginas rápidas porque va cambiando. Y bueno, también esta bitácora no es cronológica. De hecho, yo jamás anoto ni la fecha, hago muy pocas anotaciones escritas. A veces bueno, la mayoría tiene que ver con descripción de fenómenos naturales, como algo muy científico, ¿no? Pero bueno, ninguna es cronológica, sino que al final, cuando ya organicé la bitácora, que era un puño de hojas intervenidas,
comencé a organizarlas para que hilara, ¿no? O sea, porque yo siempre salto de una idea a otra, a veces vuelvo a la idea anterior porque no estuve convencida de algo y hago otra pieza para seguir explorando la idea, ¿no? Pero en general, pues son eso, fotografías recortadas, composiciones, estudios de color, ¿no? Todo esto está relacionado con la fotografía, literalmente, ¿no? Entonces, eh, Y todo esto pertenece a un proyecto, Jess, ¿no? sí, al proyecto de Desvinculando el Entorno. De hecho, hay varias páginas que no están aquí porque estoy trabajando en las piezas. O sea, esta bitácora literalmente la corté cuando terminó la maestría, más no es porque no concluyera, en realidad necesito agregarle unas cuantas páginas más a ellos, pero al final aparecen, de hecho, mis anotaciones de cómo se montó la exposición y todo, ¿no? O sea, pero sigue. De hecho, en la siguiente etapa que no la traigo acá, que es un cuaderno súper así como que tiene estas hojitas de cuadrado, viene cómo anoté la idea que tenía para hacer la tesina. O sea, todas mis ideas así siempre las anoto. Me veo, no, ¿verdad? No la volteé. Ujú. Ahí estoy. No, a ver. Ahora sí. Sí, Jess, otra de las cosas que yo te quería preguntar, bueno, ya había notado precisamente, ahorita estaba revisando justo tu Instagram para sacar más preguntas y También es mi veía que no era bitácora. una bitácora, sino, ajá, sí, sí, eso, digamos que manejas diversas libretas, diversos cuadernos y vas, como que las ideas están en varios lados, ¿no? Sí, Un poco, digamos, eso quería preguntarte y era sí. lo que nos De comentabas al hecho, principio. escuchaba anteriormente y que mencionaba que él a veces se separaba de su bitácora por unos días y después regresaba. Ujú, Y yo solo veo la bitácora como el recurso donde arrojo mis ideas, pero siempre estoy de alguna manera. Por eso siempre cargo como cuadernitos, porque siempre estoy como con el cerebro intentando resolver algún problema, X problema que conlleve la pieza que vaya a hacer o las ideas que tengo. Entonces, no hay, ¿cómo decirlo? No siento que en algún momento me pare y deje de atenderlo, sino que siempre está ujú. sucediendo algo y por eso siempre termino escribiendo en cualquiera de los soportes que Ya. pueda tener, ¿no? Ujú. Sí, creo que eso justo va respondiendo un poco a la pregunta, que es la bitácora nace como una, a ver, dice, la bitácora nace como propuesta de procesos e ideas, entonces. Sí, 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 claro, para mí lo es. Ujú, O sea, yo creo que es como un diario, pero bueno, un diario sí es como de hoy me siento y tomo un tiempo de mi vida a anotar mis experiencias, ¿no? ujú, Pero digo, en algún momento, ya hace varios años, con un proyecto de dibujo que tuve, a veces me la pasaba todo el día pensando en cómo resolver algo y no salía nada. O sea, no era como que estuviera sentada en mi mesa, sino que en el hacer. Y ujú, cuando ya me iba a dormir, estaba a punto de dormir y me llegaban las ideas. Entonces tenía que tener mi cuaderno de anotaciones a un lado de mi cama, porque si sucedía, prefería despertarme y anotarla, porque a veces se te va el ujú, rollo o no notaste ujú. lo que... y se fue, ¿no? Entonces sí soy como muy minuciosa en rescatar como lo que considero valioso para desarrollar mi trabajo. Ok, igual otra cosa que te quería preguntar y que me interesaba, digamos, o sea, como ustedes tres, es que los tres tienen tres aproximaciones totalmente distintas a la bitácora. O sea, obviamente hay coincidencias, pues, pero en tu caso lo que se me hace interesante de la bitácora, y te lo comenté cuando te invité para la plática, es que regularmente asociamos la bitácora con con la palabra procesos y con los procesos, ¿no? O con lo previo. Pero en tu caso, digamos, la bitácora un poco como que llega al punto donde se convierte en un libro de artista y llega incluso a la parte de la exposición, ¿no? La bitácora estuvo expuesta en Sí. esta última exposición individual que tuviste. La pregunta es, ¿en qué momento deja de ser una bitácora y se convierte en un libro de artista? Se convierte, bueno, se convirtió cuando la diseñé, cuando elegí las páginas, las organicé, decidí qué pasta tendría, decidí cómo quería que el público la hojeara. Todas las hojas tienen como una mica para que no se dañen, ¿no? Es justo para que la gente pueda tocarla y hojearla. En ese momento el documento se volvió público, ¿no? Nunca había expuesto una bitácora mía, en realidad. Y originalmente en la maestría se planteaba la idea de que íbamos a exponer procesos. Entonces me preocupaba mucho que darle al espectador